Hola, mi nombre es Lucero, soy psicóloga y estudiante de la Maestría Clínica de Niños y Adolescentes de la Universidad Católica Santa María la Antigua. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que llama mucho la atención en la actualidad, el manejo de la sexualidad. ¿Cómo debe ser tocado este tema de la sexualidad entre niños y adolescentes? ¿De qué forma los padres pueden abordar este tema con sus hijos? Y empezamos desde un punto muy importante, que es la comunicación. Primero, como padres, debemos explicarle a los niños en su niñez cuáles son las partes del cuerpo. Es muy importante que el niño tenga conocimiento del nombre apropiado de cada órgano, ya que esto es un inicio hacia la educación sexual. Luego vamos teniendo avances en la comunicación con el niño, tocando temas diversos según sus edades. Es muy importante tener en cuenta de que el tipo de comunicación o el mensaje, lo que le queramos transmitir a ese niño o adolescente, debe ser muy acorde a su edad, debe ser muy acorde al entendimiento que tiene ese niño dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Entonces es muy importante para un padre y para una madre poder abordar estos temas de la sexualidad, ya sea en su niñez o en la adolescencia, donde tenemos que destacar primero los conceptos principales. Es decir, debemos tener en cuenta qué es el concepto sexo, qué es el concepto identidad de género y qué sería la sexualidad, ya que son tres temas que podrían estarse refiriendo a un solo tema central, pero tienen definiciones diferentes. El sexo es aquello que nos diferencia, es decir, aquello que puede diferenciar a un hombre de una mujer. Estos son temas que pueden ser tratados con nuestros niños. Ellos pueden entender el concepto de sexo desde que están en sus edades escolares, pueden manejar muy bien el concepto de sexo. Tomamos también como un tema la identidad de género. ¿Qué sería la identidad de género? Como padres podemos explicar pues que la identidad de género sería a lo que la persona está más que todo identificada, ¿no? Ellos cómo se pueden identificar, ya sea en la forma femenina o en la forma masculina, es lo que está pues más generalizado hacia la identidad de género. Y pasamos al tercer concepto, que sería la sexualidad. ¿Qué sería en sí la sexualidad? Pues entonces este es el tema más delicado, es el tema que más crea incertidumbre en los padres de cómo le puedo explicar a mi niño, cómo le puedo explicar al adolescente qué es la sexualidad. Vamos viendo mucho la influencia que va teniendo cuando van teniendo avances en sus materias del colegio, que manejan otros conceptos. Podemos tomarlo como guía de cuándo el niño puede entonces ya estar manejando este concepto. Y pues la sexualidad no es más que todo que aquella forma en la cual el ser humano puede sentir una atracción. Es donde quiere recibir un estímulo, entonces es lo que podemos ver como la sexualidad. Entonces, teniendo en cuenta estos tres conceptos, podemos ver pues que la infancia es una etapa muy determinante para la actitud que debe tomar el padre hacia lo que es el sexo, hacia cuáles son las relaciones afectivas que puede estar teniendo ese niño en su niñez. Y es muy determinante el tipo de educación y comunicación que tenga ese padre con ese niño en su infancia. Esto tendrá una gran definición en la adolescencia, ya que si es un padre que tiene una muy buena comunicación con su hijo, es muy probable que en el proceso de la adolescencia, a pesar de los cambios que tiene un adolescente, los temas puedan ser más llevaderos. Por lo tanto, se sugiere mantener siempre una buena comunicación con su niño, sin importar las condiciones de la familia, sean familias pues que estén casados o que estén divorciados. Muy por lo general se debe tratar de manejar estos temas de sexualidad como padres. Entonces, vemos que el tema de la sexualidad es un tema en el cual surgen muchas preguntas de los padres acerca de qué forma se puede dar. Lo hemos ya pues tratado un poco de cómo debe ser eso en la infancia. Entonces ya pasamos a la adolescencia, en la cual los padres pues mucho menos encuentran una forma de poder comunicarle a sus hijos realmente qué es una sexualidad. Vemos que hay muchas influencias de temas que no han sido tratados generaciones atrás
o más que todo lo vemos en que la sexualidad era un tema de que muchas veces ha sido tabú. Podemos ver cómo la sexualidad se ve marcada entonces en nuestros antepasados, porque es la forma en la cual, por poner un ejemplo, de qué forma fueron manejados los temas de sexualidad en nuestros abuelos, de qué forma fue manejado el tema de sexualidad de nuestros padres. Muy probablemente ese patrón se ha estado siendo repetido en nuestra familia y sea el que probablemente no sabemos cómo tocar estos temas con nuestro niño o nuestro adolescente. Se tiene que tomar en cuenta el aspecto de cómo se está viviendo hoy en día. Es decir, hay muchos avances tecnológicos. Los niños y los adolescentes tienen al alcance información acerca del sexo y la sexualidad. Inclusive, el adolescente podría buscar información acerca de la sexualidad y en esta búsqueda podría tener acceso a contenido que no sería para su edad, acorde a su edad, como por ejemplo las pornografías. Entonces, esta es una de las tantas maneras a las cuales el adolescente puede recurrir a tener un concepto que muchas veces va a ser equivocado. Entonces, ¿qué papel podría jugar el padre en este punto de que por lo menos conozca o esté al tanto de que su hijo adolescente está teniendo contenido, está viendo contenido pornográfico? Yo recomendaría, primero que todo, no alarmarse, explicarle a su hijo adolescente, si este tema no ha sido tocado ni tratado en casa, explicarle a su hijo adolescente qué es la sexualidad. La forma en la que se representa la sexualidad en la pornografía es una manera muy distinta a la que en realidad es el concepto de sexualidad. Como padre se puede explicar la diferenciación de estas dos prácticas, de lo que en realidad sería pues el concepto de sexualidad que debe manejar el adolescente a lo que en realidad es la pornografía, que no es más que todo una práctica pues con un fin común de promover el acto. Entonces vemos que los adolescentes tienen acceso a este contenido. Como ciertas medidas que se pueden tomar en casa, pues primero que todo hablar con el adolescente, tocar el tema si no se ha tocado. Lo preferible es no llegar a estos puntos o no llegar al punto de que el adolescente esté en una práctica y no haya sido asesorado correctamente por su padre. Por esto es muy importante tocar los temas desde la infancia. Entonces vemos que en la adolescencia el adolescente ya ha manejado conceptos en cuanto al desarrollo, él mismo está experimentando todos sus cambios hormonales, todos sus cambios físicos, está preparándose para hacia una adultez. Entonces es muy importante que en la adolescencia, donde es su última fase de preparación para poderse enfrentar a una vida como adulto, el padre pueda jugar un papel importante de informar a su hijo acerca de las prácticas, informar a su hijo de que las consecuencias de tener relaciones sexuales no solamente está implicado pues a llegar a tener un hijo a temprana edad, sino que también estaría implicado pues llegar a contraer enfermedades de transmisión sexual. Muchos de los adolescentes tocan estos temas en sus materias del colegio, se toman los temas de enfermedades de transmisión sexual, pero esto no quiere decir que la información ya fue dada completamente. O sea, el padre igual debe ejercer un papel importante en la sexualidad de su hijo. No solo basta con la información que es brindada en las escuelas o colegios. El padre cumple con un papel importante, el rol que él debe tener con su hijo, de poder informarle acerca de las consecuencias, de poder darle recomendaciones desde su punto de vista. Una técnica que me parece muy práctica para poder tocar estos temas de sexualidad, cuando lo vamos viendo desde niños o adolescentes, es como por ejemplo, se está viendo en familia una serie, se está viendo en familia una película. Hay escenas pues que no son tan gráficas al 100%, pero que sabemos que la escena está incitando a algo. Son escenas de que en vez de ser los temas ignorados o cambiarse el tema en el momento, se puede ir tocando el tema con el adolescente o con el niño, dependiendo pues la edad y su nivel de desarrollo, de qué conceptos maneje, tocar los temas de poco a poco, ya que esto va dando en el adolescente pues un poco más de confianza. Ya él puede ver cuál es la reacción de sus padres ante estas escenas y muy probablemente sean temas
que puedan ser tratados pues con una mayor confianza. Incluso el adolescente podría hacerle pues cuestionamientos a su padre. Sé que es un tema muy delicado, implican muchas costumbres, muchas diferencias de ideas entre unas personas y otras, pero tiene que ser un tema primordial en la educación de los adolescentes y de los niños. O sea, no tiene que ser un tema pasado por alto. No debemos pensar que porque reciben educación en cuanto a órganos o enfermedades o conocen muchos conceptos en las escuelas, pues es una información que el adolescente debe manejar al 100%. El papel elemental del padre con un adolescente es poder informar a su hijo acerca de los problemas generales que están pasando. Y esto implicaría no solamente pues temas de sexualidad, o sea, muchos temas de adicciones, temas por lo menos que están relacionados a la sexualidad, como por ejemplo pues la pornografía infantil, el sexting. Todos estos temas tienen que ser tratados de padre a hijo. O sea, el adolescente tiene que tener el conocimiento. Si no lo tiene, es mucho mejor que mantenga una comunicación directa con su padre, que sepa de estas situaciones que están pasando en nuestra sociedad por una persona adulta que tenga una mayor experiencia o conocimiento, a que ellos tengan la información por sus compañeros. Que por lo general vemos que una de las características en nuestros adolescentes es que tienen mucha más afinidad con sus pares. Entonces todos estos temas los vemos que son consultados comúnmente entre sus pares. Un mito muy común es que se dice, bueno, no, yo no toco el tema de sexualidad con mi hijo o no le hablo de métodos anticonceptivos porque esto va a llevar a que él tenga prácticas. No quiere decir que porque se le hable a un hijo de métodos anticonceptivos, pues él quiera experimentar o explorar pues qué sería tener relaciones sexuales. Estos temas tienen que ser tratados porque los padres deben ser, pues como les he mencionado anteriormente, los primordiales en brindarles esa información de cuáles son los métodos anticonceptivos en las diversas modalidades y formas que hay de métodos anticonceptivos para que el adolescente esté informado. Hay que tener en cuenta un punto muy importante, y es que la curiosidad sexual es innata. Es algo propio del ser humano y lo vemos desde los niños cuando tienen meses, pues que ellos ya tienen ciertas exploraciones. Entonces vamos viendo que a través de las etapas que va pasando en la niñez y luego va pasando pues a la adolescencia, donde va sufriendo ciertos cambios en su cuerpo, vemos que entonces el adolescente de cierto modo pues sí presenta una exploración. O sea, esa curiosidad sexual es una parte innata en él. Entonces pues espero de que todos estos términos que les he dado, las recomendaciones, hayan sido de su gran ayuda. Pues si tu niño está presentando, o tu adolescente, alguna situación en específica, pues hay que recurrir con alguna entidad. Si es alguna situación pues que consideras que no tiene control, no ha podido ser tratado en familia, es muy importante llevar al niño a consulta psicológica. Así que bueno, hasta luego y un gusto haberles podido compartir esta información.